Queridos amigos, bendiciones en el comienzo de este nuevo día y de esta semana, lunes 15 de septiembre, un día muy especial, un día muy hermoso para acompañar a la Virgen Santísima en los dolores como madre, asociados a la pasión de Cristo Jesús nuestro Señor. Hoy celebramos a Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores. Es la misma Virgen Santísima, pero hoy nos dedicamos a contemplar, a consolar los dolores de la Santísima Virgen María, por ser la Madre de Dios y por asociarse a todos los dolores de la pasión de su Hijo amado Jesucristo. Hace un tiempo en este podcast yo les decía que el sufrimiento nos hace reinar con Cristo. Dice el apóstol San Pablo: si sufrimos con Cristo, reinaremos también con Él. Y es evidente, es lógico. ¿Y quién mejor que la Santísima Virgen María, que estuvo siempre al lado de su amado Hijo Jesucristo, desde siempre hasta la cruz, y está con nuestro Señor sentada ahí a la derecha de su Hijo amado Jesucristo, reinando con Él? Bueno, pues que la Virgen Santísima hoy nos ilumine, nos bendiga y que nuestros sufrimientos los asociemos también a los sufrimientos, a los dolores de la Virgen Santísima, a los dolores de su amado Hijo Jesucristo. Feliz comienzo de semana, un saludo muy, muy estrecho, especial para ustedes. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Bien, y yo quiero saludar muy, muy cariñosamente a mi gran amiga Anubia Rico Gondelles. Ay, mi querida Titina, hoy es tu happy. Felicitaciones en tu cumpleaños. Que mi Dios te bendiga, te siga guiando, iluminando, y que el Señor esté siempre a tu lado y la Santísima Virgen María iluminándote, acompañándote en todos tus trabajos y esfuerzos que tienes que sobrellevar. Un abrazo muy profundo, muy estrecho, y que mi Dios te bendiga, querida Titi. Estamos a los pies del Maestro. Tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María. Bien, y mientras honramos a la Virgen Santísima y recordamos esos dolores a los pies de la cruz del Señor y a lo largo de la vida de ella y de su Hijo amado, pues conozcamos otros apuntes importantes acerca de la historia de nuestra iglesia, acerca de la historia del cristianismo y de todo lo que ha vivido nuestra iglesia, nuestra fe, para estar en pie. Seguimos con el siglo tercero. Transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María. Bueno, entonces llegamos hasta este momento de la historia, cuando asciende al trono del imperio Constantino. Ya les había dicho que fue también gracias al auspicio, al ejemplo, al testimonio de su mamá
Santa Elena, que recordemos bien fue ella la que, siendo ya la mamá del emperador, realizó una cruzada, una peregrinación a Tierra Santa para buscar la cruz del Señor. Y nos dice la tradición, nos dice la iglesia, que en verdad Santa Elena, después de recorrer esos lugares en Jerusalén, donde había padecido Jesucristo nuestro Señor, la pasión, la muerte, pues encontró la cruz. La tradición nos dice que fue genuina aquella cruz, el madero de la cruz, porque algunas personas enfermas que la tomaron, que abrazaron el leño de la cruz, obtuvieron su salud, su sanación. Entonces eso le dio a Santa Elena un criterio muy claro y llevó el leño de la cruz hasta Roma. Y precisamente cerca de la Basílica de San Juan de Letrán, allí en Roma, quizás a escasos 300 metros, está la Basílica de la Santa Cruz. Es hermoso. Llega uno allá a la basílica y hay que bajar unas escaleritas. Gracias a Dios no son tan difíciles de bajar. Y allí está la reliquia, un leño grande con otros leños pequeños, astillas de la cruz de nuestro Señor. Entonces, volviendo al punto en el que estábamos, Constantino y Santa Elena le dan vía libre a la iglesia, al cristianismo, para ser desde ese momento la religión oficial del imperio. Entonces fue Constantino quien le dio vía libre a la iglesia, al papa, a los obispos de las diversas provincias del imperio, para que de forma pública celebraran ya los sacramentos, hicieran la catequesis, construyeran sus templos, empezaran a reunir a todos los católicos, y ese fue un avance muy grande con el edicto de Constantino, año 313. Y así empezó la iglesia inclusive a ejercer un gran papel, inclusive protagónico, en el escenario político, porque sabemos muy bien que había un senado, un senatus, y de ahí es donde viene pues toda la democracia de Grecia, y también de no democracia como tal, pero sí la forma de gobierno imperial. La democracia pues tiene su cuna en Grecia, pero la forma de gobierno imperial, democracia no, porque había un emperador. Entonces la forma de gobernar había tenido un auge también el Senado, y había cristianos, había católicos que habían incursionado ya en la vida pública, en la vida política, y habían sido también nombrados por el emperador como senadores cristianos. Y allí empezó a haber una preponderancia en la vida política en el imperio, que residía en Roma, una preponderancia católica cristiana en el Senado. Entonces empezó a tener una evolución religiosa y política también la iglesia, y la evolución religiosa se cerró antes de que terminara el siglo IV por obra del emperador Teodosio. El emperador Teodosio promulgó una constitución que se llamaba Cunctos Populus, promulgada en Tesalónica el 28 de febrero de 380, y ordenó a todos los pueblos la adhesión al cristianismo católico. A partir de ahora, el cristianismo era la religión del imperio. Entonces, así avanza nuestra iglesia, y obtenida la libertad, pues la iglesia tuvo necesidad de organizar sus estructuras territoriales para una mejor acción pastoral en un mundo que se cristianizaba con rapidez. Y entonces la iglesia adoptó la misma forma de organización política
al estilo del Imperio Romano. Entonces el imperio tenía 120 provincias a lo largo de toda Europa y el norte de África, todo lo que correspondía al Imperio Romano en tiempo del emperador Teodosio, año 380. Y entonces la iglesia empieza a organizarse también en provincias, y había un obispo que era el que dirigía una provincia, y al lado del obispo, en otras circunscripciones más pequeñas, había otros obispos, y el que ejercía el primado en esas provincias es lo que hoy día se conoce como el arzobispo, y los obispos de otras localidades más pequeñas eran cercanos al obispo, al arzobispo, y eran los obispos prácticamente auxiliares. Y así empezó la iglesia a tener esa organización en provincias, lo que posteriormente se llamarán diócesis y arquidiócesis. Entonces, en el campo judicial era el obispo, el arzobispo metropolitano, el que ejercía la instancia judicial, era el que ordenaba también y consagraba a otros obispos para las localidades aledañas. Él era el que organizaba, él era la cabeza de cada provincia. Y había provincias lejanas con una preponderancia sin igual. Entonces tenemos el patriarcado de Alejandría, de Antioquía, de Jerusalén. Y así empiezan las provincias a tener una organización muy especial, y unas iglesias, unas provincias históricas más importantes que las demás, los patriarcados. Entonces allí surge el patriarcado de Venecia, el patriarcado de Jerusalén, el patriarcado de Alejandría, el patriarcado de Antioquía, el patriarcado de Constantinopla. Y la división del imperio se realiza en dos partes. Después de un buen tiempo, el imperio se divide en imperio de Occidente, en imperio de Oriente. El imperio de Occidente tenía su centro en Roma, y el imperio de Oriente su centro en Constantinopla. Y todo esto ocurrió con el final del siglo IV, cuando se da esa cristalización del cristianismo en esos dos imperios. Bueno, vean ustedes cómo va avanzando nuestra fe, cómo crece nuestra iglesia, y tenemos que estar muy agradecidos con Dios, nuestro Señor, con el Espíritu Santo, quien ha dirigido siempre a la iglesia en estos momentos históricos que no fueron para nada fáciles, fueron siempre complejos, un poco complicados. Bueno, entonces dejemos esta parte histórica. Ya conocemos algunos apuntes importantes y volveremos ya para tomar la santa palabra de Dios en este día de hoy, 15 de septiembre, la fiesta de Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores. Meditemos entonces los 7 dolores que experimentó la Santísima Virgen María a lo largo de su vida unida a Jesús nuestro Señor. 7 espadas en su corazón. Dios te salve María, estrella del amor. Imploramos, Señora, tu auxilio de Ave María,
Nos recuerda San Bernardo de Claraval al respecto de los dolores de la Virgen Santísima. En verdad, Madre Santa, una espada traspasó tu alma. Jamás esta espada no hubiera penetrado en la carne de tu Hijo sin atravesar tu alma. Por lo tanto, te llamamos más que mártir, ya que tus sentimientos de compasión superaron las sensaciones del dolor corporal. El primer dolor de la Virgen Santísima, la profecía de Simeón. Recordemos cuando el niño Dios fue presentado en el templo. 40 días llevaba de nacido el niño Dios y Simeón estaba en el templo y tomó en sus brazos al divino niño y le dijo a la Virgen Santísima: y a ti una espada te traspasará el alma. Era el vaticinio, era la anticipación de aquellos dolores infinitos de la Virgen Santísima al ver cómo su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, era perseguido, era totalmente sacrificado inocentemente por nuestra salvación. Esa profecía de Simeón fue el primer dolor de la Virgen Santísima. El segundo dolor, la huida a Egipto. La Virgen Santísima es llevada por San José y huyen de noche presurosamente a Egipto porque Herodes quería matar al divino niño Jesús. Recordemos bien la salida de San José, de la Virgencita con el niño Dios recién nacido para salvar su alma. El tercer dolor, la pérdida de Jesús niño en Jerusalén. Cuando iban en peregrinación a Jerusalén para las fiestas y el niño Dios se quedó en el templo entre los doctores de la ley, y la Virgen Santísima y San José en medio de toda la peregrinación se devolvieron, pero ¿dónde está Jesús? Y estaban muy angustiados. Ese dolor al ver que su Hijo Jesucristo no estaba con ellos de vuelta después de la peregrinación. El cuarto dolor, el encuentro de Jesús con su Santísima Madre camino del Calvario. Cómo Jesús nuestro Señor llevaba la cruz a cuestas, padeciendo todos los vejámenes y los maltratos y el peso de la cruz, el abandono de todos, y se encontró en una de esas calzadas, en una de esas calles, se encontraron las miradas de Jesús y de María, y el dolor de la Virgen Santísima al ver a su Hijo rumbo al martirio. El quinto dolor, la muerte de Cristo Jesús en la cruz. El dolor más grande de la Virgen Santísima, ver a su Hijo Jesucristo muriendo en la cruz, siendo inocente, derramando su sangre por la humanidad. El sexto dolor, cuando bajan a Jesús de la cruz y lo colocan en brazos de la Santísima Virgen María, su cuerpo, el cuerpo de Jesús nuestro Señor exánime, Jesús muerto, y la Virgen Santísima lo recibe en sus manos, en sus brazos, aquel Hijo que hizo tanto bien a la humanidad se lo retorna muerto. Y el séptimo dolor, cuando sepultaron a Jesús, cuando tiene que despegarse la Virgen Santísima de su Hijo amado Jesucristo, aunque ella sabía que al tercer día resucitaría, pero sin embargo el dolor de una madre al ver a su hijo exánime, muerto, y de la forma tan cruel como llevaron a Jesús al martirio, es algo que a una mamá le debe partir el alma en 1000 pedazos. Virgen Santísima, lo decía al comenzar el podcast, queridos hijos, si sufrimos con Cristo, reinaremos también con Él. Y el corazón de la Virgen Santísima estuvo y está
pegadito al Sagrado Corazón de su amado Hijo Jesucristo, sufriendo todavía con Él, sufriendo con Él al notar cómo esta humanidad le da la espalda a Jesús nuestro Señor y cómo no nos importa la sangre preciosísima de Jesucristo el Señor y preferimos el olor nauseabundo del pecado al aroma de santidad que nos da Jesucristo nuestro Señor. Hoy, día hermoso para acompañar a la Virgen Santísima, para estar con ella, para consolarla recibiendo a Jesucristo nuestro Señor en el corazón, en los sacramentos, en la Eucaristía, en la confesión. Cuando lleguen los problemas y el dolor, cuando sientas que en tu vida no hay amor, cuando hay tristeza y soledad, cuando sientas que en tu vida no está Dios, cuando creas que Él no escucha tu oración, cuando hay tristeza y soledad. Bueno, queridos hijos, les deseo un día provechoso y hoy nuestros dolores, nuestras fatigas, asociémoslas al dolor de Jesús en la cruz, al dolor de su Santísima Madre, y que el Señor esté siempre consolado, acompañado por su Santísima Madre y por nosotros. Entre menos cometamos faltas y pecados, entre menos nos acerquemos a la perdición del pecado, más cerca estaremos de Jesús y lo amaremos a Él con todo el corazón. Felicidades, queridos hijos. Hoy acompañemos a la Virgen Santísima y démosle gracias a Dios por darnos a la Santísima Virgen María. Espera en el Señor y nueva vida tú tendrás en Él. Cuando lleguen los problemas y el dolor, cuando sientas que en tu vida